Déjenme grabar. ¿Qué cosas les parece importante como antecedentes en un paciente con alteración del sistema nervioso? Traumatismo. Antecedentes familiares. ¿Ya? Antecedentes familiares. Obstétricos también. Infecciones intrauterinas. A ver, ¿antecedentes familiares de qué? Epilepsia y Si algún familiar ha tenido eso. Si ustedes preguntan antecedentes familiares de epilepsia, preguntarían por cualquier tipo de convulsiones o movimientos anormales en la familia, sería, ¿no? Porque epilepsia en sí ya son varias cosas, ya es un diagnóstico, pero hay varias cosas que no son epilepsia y que de todas maneras dan movimientos anormales. ¿Y preguntarían por convulsiones febriles simples en la familia? Sí, claro que sí. sí, Sí, también. también. Ya. ¿Qué más? Cefalea. Antecedente familiar de debilidad muscular en los niños, en los lactantes. Ya, de distrofia muscular, de debilidad, y cosas así. ¿Ya qué más? Malformación. Fármacos, si es que has tomado fármacos también. Durante el embarazo. O fármacos del... Durante el embarazo y también puede ser, por ejemplo, estaba viendo los videos de que a veces el niño le dan metoclopramida, los Así es. antieméticos, ya bueno, y durante el periodo de lactancia o incluso en infancia también. Ujú. Ya, muy bien. ¿Qué más? Antecedentes Infección. de mareos, ¿no? Antecedentes de mareos. Ya. Pero toma en cuenta que cuando preguntamos sobre mareos, tenemos que entender que la palabra mareos es empleada para muchas cosas distintas, ¿no? Dentro de lo que... De hecho, cuando se consulta por mareos, el médico tiene que empezar por diferenciar qué es lo que el paciente quiso decir. Porque el paciente dice mareos cuando siente que se va a desmayar, ¿no? Cuando siente que se le baja la presión, cuando siente lipotimia. El paciente dice mareos, puede ser un síncope. El paciente dice mareos cuando tiene lo que médicamente se llama vértigo, que no es lo que la gente comúnmente llama vértigo. ¿Qué es el vértigo en medicina? Es la sensación de mareo al momento de mover repentinamente la cabeza. Es como que todo se moviera alrededor, mientras que la persona está quieta en un solo lugar. Ya. Si es subjetivo o objetivo. Si es subjetivo, la persona siente que se mueve hacia el lugar, como que se cae. Es la sensación de eso. Y la objetiva es que todo eso alrededor le da vueltas. Ya, entonces, efectivamente, el vértigo es una sensación de rotación en la cual puede ser efectivamente que el paciente sienta que está dando vueltas o que el paciente sienta que el mundo le está dando vueltas alrededor o puede que él sienta que él está moviéndose, que él está dando vueltas alrededor. Pero cualquiera de esas sensaciones es lo que se llama vértigo, ¿no? ¿Verdad? Ya, entonces, también el mareo puede utilizarlo en las personas comunes para describir a la confusión mental, para describir a la desorientación mental, para describir la ataxia, para describir el desequilibrio, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas en medicina tienen un significado diferente. Una cosa es investigar ataxia, otra cosa es investigar vértigo o nistagmo, otra cosa es investigar síncope o lipotimia, ¿ya? Entonces, otra cosa es investigar confusión mental, o sea, son cosas diferentes, pero que la gente común a todas les puede llamar mareo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando usted investiga mareo, cuando le refieren mareo, usted tiene que preguntarle específicamente qué es lo que siente. O sea, ves que las cosas se dan vueltas o te sientes bien, pero no puedes caminar bien porque sientes que te caes o sientes que no puedes pensar bien o sientes que te vas a desmayar, etcétera, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Infecciones intrauterinas. Infecciones, o sea, durante el embarazo, ¿no? Ajá. Ya, muy bien. ¿Qué infecciones serían importantes? Las TORCH. Proplasma. Ya, entonces preguntaría sobre fiebre durante el embarazo, sería, ¿no? O algún tipo de... Ya, ¿qué más? Hablando El consumo de ácido fólico. si es primer embarazo y si... El consumo de ácido fólico, muy bien. Si es primer embarazo, ¿por qué si es primer embarazo?
por la toxoplasmosis, luego se hace inmune. Ya. El niño sería afectado, sí. Pero, o sea, tú dices primo infección de toxoplasmosis, ¿te refieres o qué? Sí, sí. Ya, eso sí, pero no necesariamente tiene que ser durante el embarazo la prima infección, ¿no? Ajá, Y si conviven con gatos. ya, sí, aunque realmente eso es en la práctica, sí es verdad que en teoría uno diría eso, pero en la práctica es difícil tomarlo como antecedente porque hay tanta gente que convive con gatos y tanta gente que teóricamente no convive con gatos, pero que igual los gatos se pasean por su casa. Que no es tan fácil ver eso, pero sí. Bueno, ¿qué más? Infecciones por Antecedentes de estreptococo drogadicción. Antecedentes de drogadicción, ya, exactamente. Antecedentes de drogadicción materno, sobre todo cuando se sospecha síndrome de abstinencia en el bebé, ¿no? Cuando se sospechan malformaciones congénitas debidas a eso, cuando hubo drogadicción durante el primer trimestre del embarazo. ¿Qué más me decías, Bruno? O sea, las infecciones, la preguntaba a la madre si en el momento de nacer estaba con vacunas de Streptococcus galactiae, tuvo una infección de Streptococcus galactiae, que es una de las principales causas de infecciones al momento de nacer. Sí, obvio, ojalá que ojalá que se vacunaran, pero bueno, ya, sí, ¿qué más? Modo de Las suplemento. enfermedades durante el embarazo, como por ejemplo tiroides, y el niño, como se lo puede heredar. Y también, también, por ejemplo, en la infancia, por ejemplo, tienen problemas gastrointestinales, como vómitos y todo, hay que ver, medir los niveles de electrolitos, como el potasio, porque a veces suelen presentar como tipo espasmo, como tipo calambre, entonces las madres piensan que está como que convulsionando algo así. Ya. También los movimientos fetales, porque si están disminuidos o ausentes puede indicar un trastorno neuromuscular. Muy bien, los movimientos fetales, efectivamente, la percepción materna de que el niño se mueve, porque cuando no percibe que el niño se mueve, o cuando percibe que se mueve muy poco, efectivamente, eso puede significar que hay desde inútero hay un trastorno neuromuscular o una parálisis, ¿no? Muy bien, correcto. ¿Qué más? Una coagulopatía o una enfermedad hemorrágica que pueda causar un accidente cerebrovascular que sea la causa del déficit neurológico. Ya, las discrasias sanguíneas, muy bien, ¿qué más? Preguntar Consumo de sobre cómo fue el suplemento. parto. Por ejemplo, si hubo alguna asfixia perinatal durante el parto. Ya, muy importante preguntar asfixia perinatal. ¿Cómo preguntarían asfixia perinatal? Porque no le van a preguntar así nada más. ¿Tuvo asfixia perinatal? ¿Cómo le preguntaría? Requirió ventilación. Ya, si requirió ventilación mecánica después del nacimiento, ya, ¿qué más? Pero durante el parto, ¿qué podría? Fototerapia. Aunque se puede preguntar, ¿saben? A veces se le puede preguntar, y el médico le dijo que nació asfixiado, o que uno suele preguntar también qué le dijeron, ¿no? Tomándolo con la relatividad correspondiente, ¿no? ¿Qué más me decían? ¿Cómo preguntarían eso? Si nació morado el bebé, si lo vio moradito, ¿qué color lo vio? Muy bien, si lloró. nació morado. Tengan cuidado, por favor. Me hicieron acuerdo que hubo un médico que hizo eso. Pero a las 3 de la mañana, cuando tanto el médico como la paciente están casi dormidos, entonces el médico y su hijo nació morado y la mamá no le dijo nada. Pero dígame, ¿su hijo nació morado o no? La mamá en silencio. Que si su hijo nació morado y cuando lo ves un afroamericano, ¿no? Ya. Piensen bien cómo dicen la cosa, por favor. Ya. ¿Cómo es? Si lloró al nacer, ¿verdad? Sí. Ya, si lloró inmediatamente al nacer o si demoró en llorar, si tuvieron que ponerle oxígeno inmediatamente, ¿no?
ya, si tuvieron que estimularlo para que llore, ¿sí? Si le dijeron que los latidos cardíacos estaban mal del niño en el monitoreo, cosas así, ¿ya? Si demoró mucho el parto, ¿sí? Si fue difícil la extracción, ¿no? ¿Ya? Todas estas cosas se toman con relatividad, pero uno se va haciendo una idea, ¿no? Ya, si nació muy aguado el niño. Bueno, ¿qué más? El uso de forceps durante el parto. El uso de forceps. Esa, Así es. No, sí es verdad. Menos frecuente, pero sí usan todavía. ¿Qué más? Hiperbilirubinemia. Exacto. Si Fototerapia. si se subió la bilirrubina y si se subió más de lo normal. Y para saber eso, uno muchas veces pregunta si le pusieron fototerapia, si le hicieron exsanguinotransfusión, ¿no? Si hubo necesidad de hacer algunas cosas. Si le dijeron que se había lesionado por la bilirrubina, ¿no? ¿Qué más? Antecedentes familiares de si que han tenido tumores cerebrales. Correcto, antecedentes de tumores cerebrales y no cerebrales, porque a veces hay tendencia a neoplasia en general. Sí, muy bien. ¿Qué más? Fracturas al nacer. Por ejemplo, alguna complicación en el parto. Sí, porque de hecho el haber presentado fracturas al nacer ya le indica a uno que el parto fue difícil o que el parto fue prolongado o traumático, ¿no? Muy bien. Sí, ¿qué más? Preguntar sobre enfermedades autoinmunes, neurológicas, como miastenia graves o Guillain-Barré. Claro, todas estas enfermedades que pueden tener componente hereditario. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Una Acidosis diabética. para Guillain-Barré. Perdón, ¿qué me dijiste, Guacho? Una vacuna, pues, una administración de alguna vacuna recientemente para Guillain-Barré. Vacunas, muy importante. Administración de vacunas recientemente del niño, pero ahorita estábamos en antecedentes familiares, pero sí, efectivamente es importante preguntar vacunas para muchas cosas. Para el simple paciente que tiene fiebre, usted tiene que preguntar, porque a veces el paciente consulta por fiebre y no se les ocurre decir que el día anterior lo vacunaron. ¿Ya? Y a usted no se le ocurre preguntar, porque usted supone que eso se lo diría, pero resulta que es una reacción muy común, pues, después de una vacunación, ¿no? ¿Ya? Sobre todo, usted fíjese, pues, cuando el paciente tiene 2 meses, 4 meses, 6 meses, que es la época en que toca vacunar, ¿no? ¿Ya? El paciente consulta por fiebre y cuando el paciente presenta convulsiones, porque eventualmente se puede producir convulsiones con fiebre después de una vacunación, ¿verdad? Efectivamente, de cualquier vacunación, independientemente de que sea o no para determinada enfermedad, ¿no? ¿Qué más? Cetoacidosis diabética también. Eso y la talla. Enimero, ¿te refieres a cetoacidosis de la madre, o sea, antecedentes familiares? Ajá, de la madre, porque los cuerpos cetónicos pueden atravesar la placenta y producir acidosis, hipoxemia. Efectivamente, muy bien. ¿Qué me decías, Adriana? Que el peso, la talla y el perímetro craneal al nacer. Ya, entonces eso ya sería natal, ¿no, verdad? Sí, entonces antecedentes familiares nada más, ¿algo más que se les ocurra? Tengo una duda, doctor. Diabetes gestacional. ¿Qué pasó, Giovanna? No, es que tenía una duda. Es que algo que no entendía a lo que estaba leyendo era sobre los anestésicos, que decía como algo exógeno, pero eso afecta al bebé. Los anestésicos, ya sea generales o locales, durante el parto. ¿Eso afectaría al bebé? La anestesia general, sí, puede afectar al bebé. Pueden ser deprimidos por la anestesia general. Sí. La otra cosa era que le voy a decir. Cuando usted sospecha, cuando usted tiene un paciente con macrocefalia,
pues la otra cosa que hay que preguntar en los antecedentes familiares es si hay antecedentes de macrocefalia en la familia, si hay antecedentes de, porque acuérdense que puede haber megalencefalia familiar, ¿no? Sí. Pues así como que toda la familia es similar al respecto, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? También ¿Podrías? voy a preguntar si hay algún grado de familiaridad entre los padres. Así es, muy bien, consanguinidad familiar. ¿Sí? ¿Qué más? Podría ser también si antecedentes familiares de hipertensión. De hipertensión, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué hipertensión? Porque la hipertensión arterial efectivamente es importante, pero la cosa sería si eso produjo alguna complicación durante el embarazo, pues, ¿no? Si tuvo hipertensión durante el embarazo, si tuvo, qué sé yo, insuficiencia placentaria, eclampsia o alguna consecuencia por eso, ¿no? ¿Ya? O si tuvo algún accidente cerebrovascular correspondiente por causa de la hipertensión. ¿Ya? ¿Qué más? Se puede Si ha preguntar si tenido le hicieron recientes golpes. tamizaje. Perdón, sí, que me hablaron las dos al mismo tiempo. A ver, una por una. A ver, Paola. Ya, se puede preguntar si se realizó el tamizaje cuando nació para las enfermedades metabólicas. Bueno, eso es al nacer, efectivamente. Si se realiza el tamizaje para diferentes enfermedades metabólicas, sí. ¿Qué me decías, Lisbeth? Preguntar sobre caídas, golpes, porque eso también puede tener una fase característica al momento de inspeccionar al paciente. Pero caídas, golpes del niño. Del niño, claro. Ah, sí. No, pero yo te digo todavía antecedentes familiares, todavía hay más cosas que te preguntar. Doctor, si estuvo la madre expuesta a radiación. Correcto, si tuvo exposición a radiación durante el embarazo. Muy bien, ¿qué más? Si tuvo algún Doctor, familiar una que murió al pregunta. nacimiento, algún familiar diga, por ejemplo, tuvo un hermano que murió al nacer. tenía otros- Mortinatos, abortos, correcto. Malformaciones. Mire que incluso se puede preguntar, ¿no? En el caso de los abortos espontáneos, cuando se ha visto el feto abortado, incluso se podría saber si es que el feto abortado tuvo malformaciones, ¿no? Si es que en el feto abortado se veía alguna alteración macroscópicamente visible. ¿Qué me preguntabas, Irene? Que cómo las enfermedades autoinmunes podrían incidir en cambios o afectación neurológica. Las enfermedades, bueno, para empezar se pueden heredar, ¿no? Ya, y muchas enfermedades degenerativas del sistema nervioso o enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso tienen ¿cómo es? Tienen causa de autoinmunidad, pues, ¿no? La otra, pues que las enfermedades autoinmunes pueden haberle afectado durante el embarazo, ¿no? Entonces producir insuficiencia placentaria, producir dificultades ¿cómo es? Para producirle, ¿cómo es? Retraso en el crecimiento, etcétera, ¿no? Ya. Bueno, ¿qué más? Se puede preguntar si alguno de los padres tuvo retraso en el desarrollo psicomotor también. Familiares, no solo los padres, familiares con retraso psicomotor, familiares con parálisis cerebral infantil, familiares que tengan alguna discapacidad en general, ¿no? ¿Ya? Familiares que no puedan ver, familiares que no puedan oír, familiares que tengan trastornos del lenguaje, familiares que tengan trastornos psicológicos graves, ¿no? Familiares que tengan problemas de aprendizaje, familiares que hayan tenido, bueno, alguna parálisis, algún tipo de discapacidad en general, ¿no? Sí, correcto, muy bien. Entonces, todos esos antecedentes serían importantes, ¿no? Efectivamente, los suplementos, como me decía, ¿quién que me decía los suplementos? Alguien me dijo los suplementos. Yo. Bueno, ya, perfecto.
Entonces, los suplementos y Guacho, ya. Dime, Guacho, ¿me ibas a decir algo? Sí, es que no sé si todavía sea relevante preguntar por la dieta, por el yodo, ya que ahora se le pone sal, o sea, para sospechar de cretinismo. Ahorita ya no solemos preguntar eso porque efectivamente se ha disminuido muchísimo el porcentaje de... pues yo no he visto cretinismo, no sé si en algunas partes todavía hay, pero después de que se hizo la suplementación con sal yodada, prácticamente eso bajó, pero efectivamente en los sectores donde no hubiera o donde todavía no se tomaron esas medidas, porque esas medidas se tomó hace bastantes años y como consecuencia de los estudios mundiales, porque esas medidas la empezaron a tomar en otros países, ¿no? Ya, pues disminuyó muchísimo, ¿no? Lo único que nos quedó como herencia es el insulto, decirle a alguien eres un cretino, nada más, ya. Pero Doctor, pero en la actualidad, histórico. en la actualidad con el uso de la sal rosada, que es sal del Himalaya, esa no viene yodada. Se ha visto como que casos que tengan Yo influencia. no he visto, no, pero la cosa es que si se pone de moda alguna sal que no tenga yodo, pues no, ahí sí no sé, porque efectivamente puede pasar, sí. Pero como la mayoría de la gente usa la sal yodada normal, pues ha disminuido mucho esa prevalencia. Que antes sí se veía hartísimo en la sierra, sobre todo. Gracias. Bueno, ¿qué más? Ya si hablamos de antecedentes personales, yo preguntaría los hitos del desarrollo. Si es que ya es capaz, por ejemplo, un niño menor de 1 año Ya, entonces sí, balbucear, entrarse, ya terminamos con los antecedentes familiares. Entonces, en los antecedentes natales, pues ya dijimos si hubo dificultades durante el parto, el oxígeno, si se puso oxígeno, si se necesitó reanimación, si se necesitó fototerapia. Otra cosa durante el embarazo a preguntar es si se realizó ecografías y qué salió en las ecografías, ¿no? Porque en las ecografías a veces se ve, pues a veces se ve hidrocefalia, a veces se ven malformaciones, a veces se ve signos bueno, diferentes malformaciones, a veces se nota. Ya, entonces en antecedentes personales, ¿qué me dirías? Si ha tenido o si están presentes los reflejos arcaicos o si están ausentes. Bueno, entonces lo que dicen ustedes, los reflejos arcaicos y los hitos del desarrollo, ¿no? ¿Cómo ha estado el desarrollo psicomotor? Para ver cómo ha estado el desarrollo psicomotor, uno puede preguntar sobre tales cosas, aunque los reflejos arcaicos es un poco difícil de preguntarle, porque como que le voy a decir, y tuvo signo de Babí y presentó el reflejo no es tan fácil. Eso generalmente se deja para examen físico, ¿no? Pero los hitos del desarrollo sí, ¿no? ¿A qué edad sostuvo la cabeza? ¿A qué edad se sentó con ayuda? ¿A qué edad se sentó sin ayuda? ¿A qué edad caminó? Por lo menos las cosas básicas, ¿no? Ya, si es un niño más grande, pues ya a qué edad empezó a hablar, cuántas palabras dice, o sea, qué tanto habla ahorita, cómo se relaciona socialmente, si sube, baja escaleras, si la motricidad fina, si agarra las cosas con todas las manos, si puede agarrar en pinza, si se puede pasar las cosas de una mano a otra, etcétera, y a qué edad pudo hacer cada cosa, ¿no? Y si ese desarrollo ha sido continuamente progresivo o si en algún momento retrocedió, ¿no? Porque si hay algún signo de regresión, o sea, si ya podía hablar, pero ahora dejó de hablar, ya podía agarrar las cosas y ahora dejó de agarrarlas, ya podía caminar y ahora dejó de caminar, ¿sí? Entonces, esos son signos importantes, ¿no? ¿Qué más en antecedentes? Ya me dijeron, creo que hace un rato, el Trastornos del traumatismo, ¿no? sueño, terrores nocturnos, tal vez. Los trastornos del sueño, muy bien.
¿Y no ha tenido alguna operación? Sí, miren ustedes, antes en los trastornos del sueño es importante saber una cosa, es importante cuando usted está valorando el nivel de conciencia, porque usted valora si el paciente, miren, ustedes deben haber oído hablar de la escala de Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow es famosísima, todo el mundo la utiliza, la valora, le pone tal, y créanme que hasta ahorita no he visto un solo caso en que haya sido útil. No, disculpen la sinceridad, pero la escala de Glasgow, a pesar de que es una escala útil, validada, bien documentada, pero para que sea útil hay que hacerla bien. ¿Ya? Para que sea útil usted tiene que poner los 3 puntajes y sumarlos, ¿ya? Y saber qué significa cada resultado y utilizarlo, ¿no? Pero no he visto hasta ahorita médico que haga las cosas, que utilice la escala de Glasgow tal como debe ser. Pensando por una cosa, hay un detalle en la valoración de la escala de Glasgow que poca gente toma en cuenta. Y es que cuando usted, son tres tipos de respuestas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Abertura ocular, Apertura respuesta verbal. Abertura verbal y motora. Respuesta verbal y respuesta motora, ¿verdad? ¿Sí? Pero si usted lee escala de Glasgow, no dice respuesta, apertura verbal, solamente eso, sino que dice la mejor respuesta. ¿Sí? ¿Ya? O sea, la escala de Glasgow no se valora en un solo momento. La escala de Glasgow se valora en varios momentos y se pone el mejor puntaje que ha sacado. ¿Sí? ¿Ya? La mejor respuesta verbal, la mejor respuesta motora. Porque un rato usted puede no tener ganas de hablar, un rato usted puede no tener ganas de moverse, un rato usted puede estar dormido porque el sueño es fisiológico. ¿Sí? Y eso no es lo que valora la escala de Glasgow. ¿Está claro? ¿Ya? La escala de Glasgow valora su estado mental suponiendo que usted está en una situación en la que debería estar en alerta normal. ¿Sí? Para usted valorar el nivel de conciencia, usted tiene que saber si el paciente a esta hora debería estar despierto. Porque hay gente que valora el nivel de conciencia a las 4 de la madrugada y dice, pues el paciente hay que intubarlo. ¿Ya? ¿Sí? Y eso sin contar con que los pacientes hospitalizados con mucha frecuencia sufren trastornos del ciclo sueño-vigilia. ¿Sí? El paciente hospitalizado está con dolor, está asustado, está ansioso, está en un sitio en el que normalmente no es el sitio en el que duerme. Está en un hospital que es un lugar en el que es difícil dormir bien, porque en el hospital toda la noche parece que fuera de día. En el hospital toda la noche la gente está despierta haciendo cosas, haciendo procedimientos, tomándole la temperatura, tomándole la presión, pinchándolo para tomarle una muestra, prendiendo la luz a cada rato, hablando sobre el otro paciente está gritando porque le duele algo. Entonces, los pacientes durante la hospitalización pueden perder la noción del tiempo o pueden simplemente pasar tantas horas de la noche despiertos por las diferentes circunstancias que de día tienen sueño. ¿Sí? Entonces, teniendo sueño de día, usted lo va a valorar. ¿Qué dice usted? Tiene somnolencia, estupor. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, valorar nivel de conciencia implica que usted primero debe investigar cómo durmió el paciente, si el paciente pudo dormir, si el paciente a esta hora normalmente duerme, si es, pues ya valorar todas esas cosas para saber cuándo tiene que repetir la valoración después. ¿Sí? ¿Ya? Entonces no puede usted simplemente decir con un examen físico ya el paciente está muriéndose.
¿no? ¿Sí? Está claro, ¿no? No. ¿Quién más? Alguien me habló después, creo que era... Karen, ¿tú me dijiste algo? No. ¿Quién era que me dijo algo? O sea, ya había dicho que si tenía algunas operaciones. Ah, eso, exactamente. Cirugías previas, muy bien, correcto. Cirugías previas del paciente. No importa si sean del sistema nervioso, por supuesto, o fuera del sistema nervioso, sí. ¿Qué más? Preguntar cómo le va al niño en el colegio, cómo son sus calificaciones. Si es un escolar, efectivamente. Si cómo le va en el colegio, muy bien. ¿Qué más? Si tiene cefaleas, o si sufre de cefaleas. Si ha tenido cefalea, sí, desde cuándo, etcétera. Muy bien, ¿qué más? Preguntar si ve como que se distrae, como que lo ve desconcentrado, o preguntar a veces si tiene movimientos raros, porque si acaso tenga, pues miran así movimientos raros, crisis de ausencia, intentar investigar eso. Ya, muy bien. En conjunto también su alimentación. La alimentación. ¿Qué preguntarías en la alimentación? Si es un bebé, ahí sí se valoraría el reflejo de succión y el de búsqueda. Mira que si es un bebé, efectivamente, lo primero en la alimentación es preguntarle si se puede alimentar, ¿no? Si succiona y si succiona fuerte, ¿no? Si tiene fuerza para succionar, si se nota que tiene fuerza para succionar, porque algunos niños simplemente no tienen fuerza para succionar. Si se atora, si se engalilla, ¿sí? Si tose cuando está succionando, ¿no, verdad? ¿Sí? Sí, vomita después, porque todas esas cosas pueden llevar pues a o pueden ser consecuencia de un trastorno neurológico que no le permita deglutir bien o que no le permita coordinar bien la deglución con la fonación, o puede ser la causa de broncoaspiración o de hipoxia que le haya ocasionado un trastorno nervioso, ¿no, verdad? Muy bien. El vómito puede indicar presión intracraneal. El vómito puede indicar aumento de la presión intracraneal, ¿no? Acuérdense que los signos clásicos de hipertensión endocraneal son cefalea y vómitos. Y usted tiene que buscar edema de papila, que completaría la tríada clásica. Usted tiene que buscar si hay hipertensión arterial. Usted tiene que buscar si hay trastornos de pares craneales, si hay anisocoria, si hay estrabismo. Usted tiene que buscar el resto de signos, pero lo primero que le refiere el paciente son dolor de cabeza y vómitos, ¿no? Y como es algo tan inespecífico, a veces a las personas se le dice dolor de cabeza y vómito, ya, pues, ¿quién no tiene dolor de cabeza y vómito alguna vez en la vida? ¿Ya? ¿Qué más? Hipersalivación y ruidos durante la deglución, tal vez. Ya, entonces, y fuera de deglución, y durante el sueño también, ¿no? ¿Qué más? Me decías escolar, cómo socializa con los otros niños. La socialización, ¿no? ¿Qué tanta atención le presta a los demás? Ahí ustedes saben que hay todo un espectro normal, que es que cuentas guacho. Que cuando era niño me dio dolor de cabeza y me puse triste, hice un testamento porque pensé que tenía cáncer. Tenía como 10 Bueno, años. está bien. Bueno, pero no te moriste. ¿Todavía es válido el testamento? ¿Perdón? ¿Todavía es válido ese testamento? No sé. De pronto todavía es válido. El caso es que... ¿Por qué dice eso, Irene? Yo no quiero matar a nadie. El caso es que el colmo, ¿por qué se toman las cosas tan literales ustedes? Bueno, el caso es que quiere los libros, ¿eh? A ver, ya te están viendo muerto, si te das cuenta. Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? No me hicieron olvidar ustedes. De la historia social del niño. Ya, hay todo un espectro normal entre
los pacientes que se concentran mucho y los que se distraen mucho, ¿no? Los niños o las personas en general que se concentran o que se distraen mucho, ¿no? ¿Por qué hay un espectro normal? Porque ambas situaciones, ¿qué es preferible? ¿Concentrarse bien o distraerse? Concentrarse mucho. Es preferible concentrarse mucho, ya. El problema cuando tú te concentras mucho es que tú a lo mejor estás haciendo una tarea, la haces perfectamente porque estás muy bien concentrado, pero no te das cuenta que se está quemando la comida. No te das cuenta que están entrando a robar a tu casa. No te das cuenta que está comenzando un incendio. ¿Sí? ¿Ya? Ese es el problema de estar muy concentrado. ¿Ya? Cuando estás concentrado en una cosa, puedes abstraerte del resto de estímulos. Entonces haces muy bien esto, pero no te das cuenta de lo demás. ¿Sí? Ese es el problema de estar muy concentrado. Por eso, no siempre es conveniente estar concentrado. A veces es mejor estar distraído, digamos. Lo que la gente dice estar distraído, a veces puede significar estar concentrado en otra cosa, ¿no? Ya, lo que yo digo es, la gente estar en un estado en que cualquier cosa le llama la atención. A eso le llamo yo estar distraído, para hablar más, ¿no? Cuando la gente dice, pasa una mosca y veo la mosca, pasa un avión y veo el avión, pasa un carro y veo el carro, ladra un perro y me llama la atención el perro, ¿sí? Este estado tiene la ventaja de que la persona se da cuenta de todo, ¿sí? Pero en ese estado no puedes estudiar. En ese estado no puedes hacer una operación quirúrgica. En ese estado no puedes hacer una labor que necesite concentración, ¿ya? Entonces, existen los dos extremos y existe la posibilidad o la capacidad cerebral de concentrarse y la capacidad cerebral de desconcentrarse, ¿sí? ¿Ya? Dentro de un rango normal. Pero hay personas que tienen una tendencia excesiva o que ya les causa problemas y que ya entra dentro del rango patológico, ¿ya? Por andar concentrado te robaron la maleta, exactamente. Entonces, la cosa es, una persona excesivamente concentrada o que no pueda desconcentrarse, que no pueda, no, ¿cómo lo verían? ¿Cómo verían a un niño que se concentra excesivamente en una cosa? Con una mirada fija, quizás. No habla. Como Totalmente quieto. retraído. Reacciona a la... Como Ausente de su entorno. retraído, que no habla mucho, que se concentra en una sola cosa. No responda ante otros estímulos. Podría no ser, re- doctor, también con el nivel de atención o de importancia que le da al resto de cosas. El O sea, nivel de porque atención al que estar le da a concentrado- otras cosas, efectivamente. ¿Qué más? Se mantiene aislado, no puede ser. Se mantiene aislado, no le gusta que lo molesten, no le gusta que lo distraigan, ¿sí? Ya, quiere que Doctor, lo ¿cómo dejen. sería así el espectro autista? ¿Cuándo se podría? Es que Eso es un es tan autista. amplio, pero ¿cuándo se lo Eso considera? es un autista. Eso es un trastorno del espectro autista, ¿sí? El autista es alguien que no puede desconcentrarse, es alguien que permanece muy concentrado en lo que hace. Usted ve a un niño autista coge la bicicleta y se pasa 5 horas dando vueltas en círculos. Un niño autista coge un objeto, le pone encima otro y después otro y después otro y después otro y así sigue indefinidamente, o los pone las cosas en fila y se pasa haciendo, o se pasa en la misma actividad. Y usted lo quiere llamar la atención, lo quiere llamar a comer, lo quiere llamar a hacer cosas. Y es como que estuviera concentrado en la tarea más importante del mundo. No le hace caso, no quiere esto. Es como cuando están en un videojuego y usted quiere llamarlos a estudiar. Así, más o menos. No, sí, estoy en esto, ¿ya? Pero con cualquier actividad que estén haciendo son así. Les molesta
es a cualquier niño, ¿no? Pero en un videojuego, ¿sí? Pero no en cualquier actividad, ¿no? ¿Ya? Entonces, les molesta excesivamente, pueden hacer berrinches, pueden hacer un alboroto, ¿no? Son a veces avergüenzan a los padres en sitios públicos precisamente por esa hipersensibilidad a los estímulos externos. Cualquier cosa que los intente distraer, les molesta. ¿Está claro? Entonces, eso es un trastorno. El trastorno obsesivo compulsivo que me preguntaban no es exactamente lo mismo, ¿no? En el trastorno obsesivo compulsivo la persona no es que se molesta porque algo lo distrae, sino que no puede dejar de pensar en determinada cosa y de hacer determinada cosa. O sea, qué sé yo, una persona sale de su casa y 2 metros más allá dice, cerré la puerta. Y se regresa, verifica que está cerrada la puerta y después se va y 2 metros para allá dice, ¿será que verifique bien? Y regresa otra vez y después y así 5 veces vuelve, ¿sí? Entonces, ¿será que apagué la estufa? Sí, así, ¿ya? Entonces tienen pensamientos recurrentes que no los pueden evitar, que se les hace difícil rechazarlos, ¿no? Porque una persona normal dice, ya, ¿hasta cuándo? ¿No? Pero ellos se les mete una idea en la cabeza y no se la pueden sacar y vuelven y hacen una cosa una y otra vez, ¿ya? Entonces, eso es el trastorno obsesivo compulsivo. En cambio, el autista, el niño autista, miren que el niño autista lo consideraban, pues como yo les decía, lo consideraban inicialmente un tipo de retraso mental, ¿no? Porque efectivamente usted ve un retraso importante en el desarrollo del lenguaje y en el desarrollo de actividades sociales, ¿sí? Porque el paciente simplemente no quiere comunicarse, no quiere que lo distraigan, no quiere que le digan nada, ¿sí? Porque no quiere dejar de hacer lo mismo que en lo que está prestando atención, ¿ya? Es como cuando usted está concentradísimo en un juego o en una película, no quiere que pues alguien venga a conversarle de otras cosas, ¿no? ¿Ya? Así lo sienten ellos, ¿sí? Cualquier cosa los abstrae completamente, ¿no? Entonces, lógicamente que eso, miren que antes lo llamábamos simplemente autismo y ahora se habla del trastorno del espectro autista, ¿sí? Porque eso puede ser desde casos leves hasta casos muy graves, ¿no? Y eso va continuado con el espectro normal. O sea, hay personas que funcionan muy bien y tienen algo de tendencia a concentrarse demasiado, digamos que tener un rasgo de autismo leve, porque no es que hay un límite específicamente entre el autismo y la normalidad, ¿no? ¿Ya? Entonces es un espectro, ¿sí? ¿Cuándo lo llamamos patológico? Lo llamamos patológico no por el hecho en sí de concentrarse, sino por el hecho de que eso le cause problemas a la persona, ¿no? ¿Ya? Y los problemas que le causa a la persona, pues hasta cierto punto pueden llegar a ser superables o pueden llegar a ser disimulables hasta que llega un punto en que ya es demasiado, ¿no? ¿Sí? O sea, una persona con un autismo leve o con un trastorno del espectro autista leve puede no solamente funcionar bien, sino que puede funcionar mejor que el resto. ¿Sí? ¿Ya? Qué sé yo, cuando salió esta serie Sherlock Holmes aparece como una persona con trastorno de espectro autista, ¿no?
A él en una ocasión le pregunta, le dicen, tú eres loco. No, yo no soy loco, yo tengo un síndrome de Asperger y soy altamente funcional. ¿No? Ya. The Good Doctor, ¿no? Ya, todos estos trastornos, ¿qué es el problema? Que la concentración sirve para algunas cosas, pero es mala para otras. Entonces, si en la actividad que usted tiene es importantísimo estar concentrado, a lo mejor usted puede ser fantástico en su trabajo, ¿no? Le va a ir mal en otras actividades, ¿sí? Hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que Albert Einstein tenía un trastorno del espectro autista. Y de hecho, si se lee su biografía, hay rasgos que parecen corresponder típicamente al comportamiento autista, ¿no? Pero, y así como... De hecho, cuando hubo la guerra mundial, fue que se desclasificó a los autistas como retrasados mentales porque se dieron cuenta que había niños autistas que los consideraban retrasados mentales que lograron descifrar códigos matemáticos de guerra que los mejores matemáticos del mundo no habían podido descifrar. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y por qué podían hacer eso? Pues porque el problema no era simplemente tener inteligencia o no tener inteligencia para resolver un problema matemático, sino tener la perseverancia de quedarse hasta resolverlo. Porque muchas veces usted no resuelve un problema matemático porque si después de 5 minutos no ha logrado resolverlo, dice, esto no se puede, ¿verdad? Pero una persona que sea capaz de quedarse días y semanas en el mismo problema intentando resolverlo, a lo mejor termina resolviéndolo. ¿Sí? Pero eso requiere una personalidad más o menos autista, ¿no? ¿Ya? Que usted no se desconcentre de eso, que usted siga pensando en eso. ¿Sí? ¿Ya? El otro extremo, la persona que se da cuenta de todo, que todo le llama la atención. ¿Cómo es ese niño? A esos son a los Déficit de atención. Ese niño normalmente, dentro de lo normal, pues, no es lo que antes se decía típicamente el niño vago, ¿no? ¿Sí? Dentro de lo patológico es lo que llamamos trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué significa vago? Que no hace lo que tiene que hacer, por ejemplo. Que anda en todos lados. O sea, Claro, es como vagabundo, que viaja por todos lados, que no se queda quieto, que se va, de ahí viene el nervio vago, pues no que es un par craneal y no se queda en el cráneo, sino que se va por todos lados, ¿ya? El vago, ¿ya? No es lo mismo que el que no hace nada, ¿sí? Yo nunca he visto un niño que no haga nada, que esté sano y que no haga nada, ¿no? Los niños tienen más energía que uno, ¿sí? ¿Ya? Los niños, el problema es precisamente que hacen tantas cosas que no se pueden quedar quietos sentados estudiando, ¿ya? De todo menos la tarea, ¿sí? Porque para hacer la tarea hay que quedarse quieto. Ese es el problema, ¿no? Hay que prestar atención a una sola cosa, hay que concentrarse. Estos son multitareas, hacen 10.000 cosas al mismo tiempo y están por todos lados, se trepan por las paredes, abren los cajones, cierran, botan las cosas, ¿ya? ¿Sí? Entonces, porque todo les llama la atención, pero nada en particular en lo que se concentre, ¿sí? Entonces, lógicamente que estos niños, para los maestros, son un dolor de cabeza, ¿no? En la escuela. Entonces, eso es lo que llamamos déficit de atención con hiperactividad, ¿verdad? Y usted conoce seguramente muchos niños que son así y no podría decir que están enfermos, ¿no? ¿Ya? Cuando esto llega al extremo de ocasionarle, pues ya
trastornos sociales o trastornos en la escuela, ¿no? Que ya simplemente no puede aprobar el año porque es incapaz de concentrarse y hacer una tarea, entonces allí lo llamamos un trastorno patológico, ¿no es verdad? Pero cuando no, el niño puede ser incluso brillante en algunas actividades, puede ser un niño muy social, muy receptivo, muy pilas, que se da cuenta de todo, que es muy inteligente, ¿sí? Entonces no depende, realmente son espectros de la capacidad de atención, de concentración del cerebro, ¿está claro? Y ya les digo, hay un espectro normal y cuando produce problemas, entonces ahí decimos que ya está en un nivel patológico. Y los problemas que produce no dependen solamente de qué tan grave es el espectro, sino de a qué actividad se dedique, pues, ¿no? En el niño se nota porque el niño tiene que estudiar en la escuela, pues entonces el niño tiene que estar quieto. Pero si lo ponemos en un patio de juegos, usted no va a decir que el niño con déficit de atención tiene problemas. Al contrario, él brilla pues, en ese contexto, ¿no? ¿Ya? En cambio, en el patio de juegos, el niño autista, usted dice, ese niño es un retrasado, ¿sí? Pero si usted lo pone en una clase de matemáticas, el niño autista es un genio, ¿sí? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces depende de los contextos, ¿no? Bueno, entonces estábamos en antecedentes, ¿no? ¿Verdad? No, perdón, en antecedentes personales. Entonces ya vimos cómo se comporta el niño. Su horario de sueño, ¿qué más? ¿Qué otra cosa sería importante? Si tiene caídas recurrentes, pero habría que preguntar el contexto, porque ¿Si hay tiene niños que qué? son, si se cae con mucha frecuencia. Ya, correcto. Preguntando. Habría que preguntar también, pero los hábitos del niño, porque hay niños que son muy activos. Miren que Entonces, cuando el paciente se cae, el niño que se cae, que le consultan, porque a cada rato se cae, ahí hay que preguntar varias cosas. Una cosa es que hay que preguntar si se cae siempre para el mismo lado, ¿no? Porque no es lo mismo el niño que se cae para cualquier lado que el niño que se cae siempre para la derecha, o que se cae siempre para la izquierda, ¿no? O que solo se cae para adelante o para atrás, ¿sí? Porque ahí es mucho más probable que se trate de un síndrome cerebeloso, porque el niño que se cae para cualquier lado puede ser simplemente un niño que tiene un trastorno de espectro autista o que tiene un trastorno de déficit de atención por la actividad y que lo obligan a hacer una labor en la cual no le presta atención a lo que está haciendo, ¿sí? Por supuesto, si es que tiene algún problema motor, alguna paresia, algún dolor o alguna debilidad de las extremidades inferiores, entonces también, o si tiene alguna malformación, ¿no? Si tiene, qué sé yo, una displasia congénita de cadera, una coxavara o un pie plano, alguna cosa que pueda ser molestoso para la locomoción, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ¿qué más? Doctor, una pregunta. Si se cae repentinamente, ¿no podría ser también como que una crisis de ausencia estando de pie? Que lo haga que se caiga. Sí, o sea, estamos hablando les estaba hablando del niño que consultan porque se cae a cada rato, se cae siempre, ¿no? Ahora, si el niño estando, esa es la otra cosa que hay que preguntar, ¿el niño se cae estando corriendo o estando parado sin hacer nada se cae? ¿No? ¿Ya? Porque es muy distinto, el niño que se tropieza y se cae al niño que estando así de pronto se cae, pues ahí sí tenemos que pensar en una crisis atónica o en una crisis convulsiva generalizada, ¿no? ¿Ya? O en un síncope o una de estas cosas, ¿sí? Si se cae
estando cansado, habiendo hecho ejercicio, teniendo sueño, o si se cae estando normal, o sea, si hay alguna, si se cae después de un traumatismo, o si se traumatizó después de caerse, ¿no? Como les decía ayer, hay que preguntar qué fue antes. ¿Qué más? Si tiene alguna enfermedad diagnosticada y qué es la trata, porque los fármacos pueden causar efectos secundarios. Muy bien, correcto. Las enfermedades que tiene y los fármacos que esté recibiendo. Ajá. Y no solamente los fármacos que esté recibiendo. Y si esta enfermedad es epilepsia, convulsión, mire que es importante saber no solamente qué fármacos está recibiendo, sino qué fármacos ha recibido antes y si se los ha cambiado, si se les ha cambiado la dosis. En epilepsia es muy frecuente. El paciente convulsionó, sí. Es epiléptico, sí. Toma medicamentos, sí, tal cosa. Ah, ya. Y hasta ahí se queda el interrogatorio. Y no se dan cuenta que hace 3 días le bajaron la dosis porque dijeron que ya estaba mejor. ¿Ya? O que hace 3 días le cambiaron el medicamento porque tenía efectos colaterales el anterior medicamento. ¿Sí? Entonces, hay que ver no solamente qué medicamento está tomando ahorita, sino si recientemente se lo ha cambiado, o se le ha aumentado, o se le ha disminuido la dosis, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? Las maniobras que hace para levantarse. Cuando se piensa en una distrofia muscular o en una parálisis, sí, efectivamente, ¿no? ¿Qué más? Si el niño practica algún deporte de contacto, quizás algún golpe que no lo haya reportado a los padres o que haya pensado que no sea nada grave. Ya, sí. Efectivamente, hay una de las características del cerebro humano es que uno se acostumbra a las actividades, ¿no? Entonces, es como que uno le dice a un deportista, ¿y ha hecho esfuerzo físico? No. ¿Ya? Porque para él levantar pesas y estar 5 horas en el gimnasio no es un esfuerzo, eso es lo que hace normalmente, ¿no? Sí. ¿Ya? O sea, cuando a alguien le dice lo normal, usted tiene que preguntarle qué es lo normal para él, pues, ¿no? ¿Ya? Hay adolescentes que pasan horas y horas haciendo deporte o haciendo gimnasia, y para ellos eso es lo normal, pues, ¿no? ¿Ya? Y pues el deporte puede significar contacto físico, golpes, caídas, y para ellos es normal, pues si todos los días se caen, qué cosa nueva hemos tenido, ¿ya? Entonces está acostumbrado que cada rato se golpea. Usted le pregunta, ¿se ha golpeado? O sea, no. ¿Sí? Ya, el paciente puede decirle incluso, si ahora he descansado, más vale. Porque antes hacía 5 horas de gimnasia y ahora hace 4, ¿no? ¿Ya? Entonces para él eso es que ha estado en reposo, pues, ¿no? ¿Ya? Sí. Uno tiene que preguntar más específicamente porque no todas las cosas son como uno se las imagina, ¿no? Lo normal no es lo mismo, no significa lo mismo para cada persona, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay traumatismo, de pronto siempre se golpea, pero esta vez se golpeó con un mecanismo diferente, de una manera diferente, en un lugar diferente, pero para él es lo mismo, es otro golpe más, ¿no? Bueno, ¿qué más? Si ha tenido alucinaciones visuales o auditivas. Si ha tenido alucinaciones, sí. Normalmente cuando son niños pequeños, el problema es que las alucinaciones pueden no notarse o no reportarse como tales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo notaría usted un niño que no puede hablar? ¿Cómo notaría usted que tiene alucinaciones?
Tal vez fija su mirada en un lugar o comienza a ver. Claro, pero eso el familiar se lo reporta como una crisis de ausencia, ¿verdad? ¿Sí? Ya, o empieza, o lo reporta como un comportamiento raro, ¿no? Porque usted reacciona ante lo que ve, ¿sí? ¿Ya? O lo reporta como que se asusta, ¿sí? Porque si el niño ve que se acerca a un animal, a lo mejor el niño sale corriendo, ¿sí? Pero el familiar no dice, el paciente tuvo, mi hijo tuvo alucinaciones, sino mi hijo se asusta de la nada, ¿no? O de pronto le da por hacer cosas, le da por salir corriendo, le da por hacer movimientos raros, ¿sí? Se puede confundir con varias cosas. Entonces, usted tiene que saber que el sistema nervioso funciona como un estímulo, como un sistema de estímulo-respuesta, ¿no? ¿Verdad? Entonces, usted debe saber que los trastornos aparentemente motores pueden realmente no ser motores, pueden ser trastornos sensitivos o trastornos del procesamiento, ¿sí? ¿Por qué? Si yo tengo un paciente que me consulta porque me choco a cada rato, yo puedo pensar que tiene ataxia, pero también puede tener un problema de reducción de campo visual, ¿no es verdad? Entonces, ese paciente también puede tener un problema de falta de percepción vestibular. También, ya, entonces, el problema no es motor, el problema es sensorial, ¿ya? Lo mismo, si el paciente ve alucinaciones, ¿ya? Si yo veo que de pronto me aparece algo aquí, a lo mejor yo hago esto. Y si soy un niño pequeño y no puedo hablar y explicarme, a lo mejor el familiar piensa que tuve una convulsión. A lo mejor el familiar piensa que tuve un movimiento normal. ¿Sí? ¿Ya? También en trastornos pseudoconvulsivos hay que ver porque, pues, lógicamente el niño puede tener pesadillas, puede tener terrores nocturnos, puede tener estas cosas. Y psicológico, porque el niño puede tener amigos imaginarios, los niños tienen una imaginación muy vívida, lo que se dice pensamiento mágico, ¿no? ¿Verdad? Pero uno tiene que saber a qué edad eso es normal y, por supuesto, distinguirlo de las alucinaciones, porque se puede confundir, pues, ¿no? No es lo mismo el paciente, porque el niño le puede decir si yo lo veo, y realmente no lo está viendo, lo está imaginando, ¿no? Pero uno puede suponer que está teniendo alucinaciones, entonces hay que conversar bien al respecto, ¿no? Para poder diferenciar. No siempre es tan obvio desde el principio. ¿Ya? Y si es real y si lo... Bueno, o sea, si es que de verdad hay algún fantasma por allí, si de verdad hay alguna cosa por allí, pues va a ser difícil diagnosticarlo. Ahí sí yo no sabría cómo diagnosticar la presencia de un fantasma real, ¿no? No sabría, ¿no? Tiene que llevar. Sí. Puede haber abuso físico, doctor. Habría que investigar. Sí, efectivamente, hay que investigar abuso, incluso, bueno, allí hay que ver, pues teniendo cuidado de no ofender a nadie, pues, y de hasta qué punto uno puede legalmente meterse en estas cosas, ¿no? Pero sí hay que investigar, ¿no? Directa e indirectamente. Sí, hay maneras de hacerlo. Ahora, cuando no solamente traumas por abuso, sino la situación familiar en general, ¿no?
O sea, usted debe conocer cómo es la situación familiar, porque la situación familiar influye en la psiquis del niño. Y no solamente la situación familiar objetiva, sino cómo la interpreta el niño. Suponiendo que el niño es capaz de hablar, usted tiene que conversar a ver cómo el niño ve la situación. Porque para el niño puede ser importante, vital, crucial, cosas que para los adultos a lo mejor no son tan importantes. ¿Sí? O el niño puede tener ideas pues que a nosotros nos parecerían absurdas, ¿no? Hasta donde sea posible uno tiene que saber qué es lo que piensa o entiende el niño. Pero hay que conocer la situación familiar, pues hay que saber pues con quién vive el niño, con qué familiares vive. Ya, uno no va a suponer que todo el mundo vive con papá, mamá y hermanos, pues no. Ya. Y peor que pasa todo el día con ellos, ¿no? Hay niños que viven con la televisión, hay niños que viven con el celular, hay niños que viven con el tío, con el abuelo, con el vecino, con la empleada, en la calle, ¿no? ¿Ya? Con la pandilla, con los amigos del barrio, ¿sí? ¿Ya? Entonces, pues, y más grandes, peor, pues no hay niños que viven hasta prácticamente solos, ¿no? ¿Ya? Y cuando viven con un familiar, pues ¿quién los visita? Y si los padres recientemente discutieron, o si se divorciaron, o si están por divorciarse, ¿no? O si, ¿cómo es? O si tienen problemas con los compañeros de la escuela, si tienen problemas con la novia, el novio, o con los amigos, si tienen problemas en la escuela de aprovechamiento con los profesores, ¿no? El bullying escolar, un montón de cosas. Todas esas cosas influyen en el comportamiento. Pueden ser causa de trastornos de conversión o de pseudoconvulsiones, ¿no? Ya. Bueno. Bueno, en general ya uno conversando se va dando cuenta en qué ambiente se mueven, en qué cultura se mueven y por lo tanto qué podría estar pasando ahí. Bueno, ¿qué más? Interrogar a un adolescente por abuso de sustancias, alcohol, drogas. Además Sí, de esto, eso me sonó a cuartel policial, pero sí. yo sé que también esto corresponde más a psicología o a psiquiatría, pero ver comportamientos sociales anormales, para quizás... No, es que a uno le interesa saber, pues a uno le interesa saber para diagnosticar, ¿no? Sí. Ya. Claro, pero doctor, una Un pregunta, trastorno de la personalidad. ¿no sería lo ideal mejor coger y preguntarle, si en el caso que es un adolescente, mejor solo al adolescente sobre esos temas? Porque no le va a decir con la madre al lado también. Por supuesto, así No le va a toda decir, la entonces razón. mejor se le dice, chico, ven acá, necesito solo, discúlpeme, pero solo... No, usted una lo que... hora". Usted, bueno, algunos no te dicen solo, pero depende, depende del caso, ¿no? Depende de cómo uno sepa aproximarse. Pero efectivamente hay que investigar, pues, ¿no? Hasta donde se pueda, ¿no? Ya depende de cómo, muchas veces depende de cómo te aproximes, cómo le preguntes y con qué cara le preguntes. Si logra ganarte la confianza, ¿no? Como para que te cuente semejante cosa, pues a veces no te cuentan ni de ninguna manera, pero sí, hay que intentarlo, ¿no? Ya. Incluso las alucinaciones son solo por trastornos de la personalidad, son causas orgánicas. Las alucinaciones, ¿cómo que me dijiste? Hay algunos trastornos de la personalidad que parte del cuadro clínico son alucinaciones. O sea, las alucinaciones no son propiamente parte de un trastorno de personalidad, ¿no? Las alucinaciones pueden estar junto con un trastorno de personalidad cuando hay alguna enfermedad como esquizofrenia, cuando hay alguna enfermedad como un tumor cerebral, cuando hay alguna enfermedad como bueno,
como una enfermedad desmielinizante o con cualquier trastorno que te cause las dos cosas, pero propiamente el trastorno de la personalidad es un signo y las alucinaciones son otro, ¿no? Entonces son dos cosas distintas, no es que necesariamente tengan que el uno sea causa del otro. O sea, un trastorno de personalidad implica solamente la personalidad, no implica tener alucinaciones. No es que es causa de alucinaciones, pero sí puede estar juntos y es más frecuente que estén juntos en ciertos trastornos, ¿no? Sí, eso sí. ¿Qué más? Bueno, entonces en antecedentes personales, ¿Cuánto duerme también sería? el horario de sueño, cuánto duerme y a qué hora duerme, ¿no? Sobre todo para valorar, pues, cómo está ahorita, ¿no? Ya. Y si recientemente ha cambiado el horario de sueño, si recientemente, si a partir de la enfermedad o a partir de determinado medicamento duerme más o duerme menos, si está más activo o menos activo que antes, ¿no? Si ha tenido abulia, si ha tenido trastornos de la alimentación, si está comiendo más, si está comiendo compulsivamente, o si está comiendo menos, o si ya no quiere comer, ¿no? Por causa psicológica, ¿no verdad? Todos esos trastornos del comportamiento. Si ahora está más retraído o ahora está más locuaz, ¿no? Muchas veces, fíjense, si ahora está más triste, más deprimido o más alegre. Miren que uno conoce el trastorno bipolar, ¿verdad? Uno sabe lo que es el trastorno maníaco depresivo, pero nadie consulta porque está demasiado alegre, ¿no? ¿Ya? Y el trastorno maníaco depresivo no solamente que el trastorno es la depresión, pues el trastorno también es la manía, ¿sí? Pero durante la fase maníaca la persona puede interpretar, todo el mundo puede interpretar como que está muy bien, está perfectamente bien, ¿no? ¿Ya? Demasiado bien. Sí. Ya, entonces uno tiene que investigar los cambios, ¿no? Los cambios de humor recientes o las variaciones. ¿Sí? Y por supuesto darse cuenta durante la interacción. ¿Qué más? El habla, se habla bien, se responde bien, coherentemente, cómo responde, si pronuncia bien las palabras. Si pronuncia bien las palabras, si recuerda las palabras, ¿no? Si no se olvida lo que quiere decir, ¿ya? ¿Sí? Aparte del hábito alimentario, o sea, si bueno, son también los hábitos evacuatorios, pues, ¿no? Ya, la enuresis, la encopresis, la retención, ¿sí? Que también puede ser síntomas psicológicos, ¿sí? De causa psicológica. Bueno, entonces eso en antecedentes. Y por supuesto, investigar los signos y síntomas con todas sus características, ¿no? Desde cuándo, qué cosa lo exacerba, qué cosa bueno, todo lo que ustedes ya conocen, de cada signo y síntoma que presenta en la enfermedad actual. Por último, en la exploración física de un paciente en el que sospechen un trastorno nervioso, ¿qué tendrían que investigar? Perímetro cefálico y cómo ha evolucionado este. Muy bien. Si Reflejos. el niño es demasiado laxo al momento de la exploración. Perfecto. Efectivamente, los reflejos, y ahí es donde viene la valoración según la edad, porque puede que no sean los mismos reflejos del adulto que usted tenga que ver. Tiene que ver en un neonato, en un lactante menor, tiene que ver los reflejos atávicos, ¿no verdad? ¿Qué reflejos atávicos vieron? Porque ya les mandé un video al respecto, creo. El de agarre o prensión, el de moro, el de búsqueda, el de Mire succión. que si usted va desde la cabeza, usted tiene los reflejos tónicos del cuello, ¿no? El reflejo
intenté ponerle, porque el problema es que mucha gente sabe describir los reflejos y no sabe hacerlos realmente. Entonces hay muchos videos en que la gente dice así se hace, pero realmente no se ve que lo logren hacer, ¿no? Intenté ponerle los que mejor se ven en lo que hay. Pero bueno, el reflejo asimétrico o reflejo del espadachín, ¿no? ¿Sí? El bebé produce flexión de un brazo y extensión del otro. De donde está mirando es extensión y del lado contrario flexión, ¿no? Y cuando lo vira hace lo contrario, ¿sí? Eso le llaman el reflejo de espadachín, eso en la cabeza. El reflejo tónico simétrico del cuello también se puede valorar. Deben ustedes saber que no siempre depende del contexto. Acuérdense que no todos los niños son a término, algunos niños son prematuros y no nacen pues con el desarrollo psicomotor exactamente a lo que le corresponde al nacimiento. Y pues y no todos los niños son normales, entonces no siempre va a estar presente exactamente en el nacimiento. Hay algunos que recién este reflejo aparece después de un mes, ¿no? ¿Ya? Pero asimismo tiene que desaparecer, ¿no? El reflejo del espadachín normalmente debe desaparecer algo así como a los 4 meses, ¿ya? Eso en cuanto al movimiento de la cabeza. Aquí en la boca es muy importante valorar el reflejo de búsqueda y el reflejo de succión. Entonces, pero también tome en cuenta que tiene que valorarlos preferiblemente a la hora de comer, ¿no? Porque si el niño acaba de comer y está lleno, usted le pone esto, no va a querer, ¿sí? ¿Ya? El niño tiene acentuados estos reflejos cuando tiene hambre, ¿sí? El niño tiene inhibidos estos reflejos cuando ya está muy lleno. Entonces, si el niño acaba de lactar y está repleto, no le va a hacer bien el reflejo de succión ni el reflejo de búsqueda. Al contrario, pues usted le pone esto y ya no quiere, ¿sí? ¿Ya? Entonces, no va a decir, tiene un trastorno neurológico. Eso es como que le diga, tiene falta de apetito después de comer. No. No, pues no le va a diagnosticar anorexia postprandial. No. Ya. No tiene sentido. ¿Sí? Entonces, el reflejo de búsqueda y succión es lo mismo, ¿ya? El reflejo de Gallant, ya pasando al tronco, ¿no? Sí les puse un video de que se estimula una parte del tronco y el niño tiende a virarse hacia ese lado. El reflejo de Moro, hay varias maneras de sacarlo, ¿no? La una es simplemente coger al bebé y hacerlo hacia atrás como que se va a caer, pero por supuesto que no lo dejan caer, ¿no? ¿Ya? Tienen que tenerlo sostenido, ¿ya? El niño tiene el reflejo, fíjense que es un reflejo, es un intento de reflejo defensivo, el niño intenta agarrarse, el niño abraza, ¿sí? El niño hace esto, ¿sí? Y lo hace de manera simétrica, ¿ya? Deben saber que hay trastornos convulsivos en el que este reflejo está exagerado o que incluso se produce espontáneamente, sin estímulo, ¿no? Eso ya es anormal, eso ya es puede ser incluso un signo de un síndrome epiléptico, pero el caso es que el reflejo debe producirse tras el estímulo. Esa es una manera de hacerlo, ¿no? ¿Ya? Otra manera es con el niño acostado, levantar los brazos, ¿ya? No hasta el punto de levantar el cuerpo, sino solamente para que la cabeza haga esto. Y luego soltarlo, de tal manera que el niño queda así. En ese momento el niño también hace el movimiento, ¿ya? De cualquier manera, otra manera es simplemente estimulando al niño con un sonido, o estimulando al niño como que asustándolo, ¿no? ¿Ya? A veces con el simple hecho de dar una palmada, el niño ya hace este reflejo, ¿sí? Entonces, eso es el reflejo de Moro. Usted no solamente tiene que valorar si está y hasta qué edad está, sino que tiene que valorar si es simétrico, ¿sí? Porque el reflejo de Moro asimétrico puede significar que falta movilidad en un brazo, ¿sí? O que hay una hemiplegia.
Ok, una me parece. Pero por supuesto, en el niño hospitalizado, usted tiene que saber que el niño que tiene puesta una vía periférica le va a hacer un reflejo de muro asimétrico porque tiene un suero de este lado. No, ya. No va a decir que está asimétrico el reflejo de muro porque ya está claro, ¿no? ¿Sí? O si el niño tiene, qué sé yo, una fractura o si tiene una celulitis o un dolor de un lado, pues puede tener el reflejo de moro asimétrico. Eso ya hay que valorar individualmente, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eso en extremidades superiores. Y por supuesto el reflejo de prensión, ¿no? El reflejo de prensión palmar simplemente se pone el dedo aquí, bueno, esto como que fuera todo el dedo, ¿no? Uno pone el dedo y el niño hace esto, ¿sí? Generalmente este es el sitio correcto para ponerlo. Se lo puede poner así directamente o se lo puede poner así. Eso también en la planta del pie. Simplemente con poner el dedo el niño hace esto. ¿Ya? En ese punto. Entonces, hay otro reflejo que es el reflejo de Babkin, que es a la presión palmar, ¿no? En que el niño, pero es un poco difícil valorar porque la respuesta no siempre es la misma. A veces mueven la cabeza, a veces abren la boca, entonces no es tan, no lo recomiendo mucho porque no siempre es tan fácil valorar cuál es la respuesta de cada niño. El reflejo del paracaidista, pero el reflejo del paracaidista recién aparece a los 7, 8 meses de edad, no está presente en el nacimiento, ¿no? Y de hecho es un reflejo que usted lo valora ya en un niño más grandecito para ver cómo va su desarrollo, porque es un reflejo que va a persistir toda la vida. El simple reflejo de que si usted se cae para adelante, pone la mano, ¿no? ¿Ya? Bueno, eso en lo que son extremidades superiores. Y en extremidades inferiores, pues usted tiene que valorar el reflejo de Babinski, que ya lo conocen, y tiene que valorar el reflejo de marcha automática, ¿no? Que es un reflejo en el que usted coloca al niño sobre una superficie y en el momento en que los pies se ponen en contacto con la superficie, puede sentir el impulso de hacer movimientos como de que está caminando, ¿no? Pero usted tiene que tener sostenido al niño, porque el niño no puede caminar. El niño simplemente tiene todavía el reflejo automático, porque ese es un reflejo medular. Eso no es cerebral, ¿ya? No es que el niño intente caminar, sino que simplemente tiene el reflejo de marchar, ¿ya? ¿Sí? Porque ese es un patrón de movimiento automático, ¿no? Incluso algunos hacen el reflejo de natación automática. ¿Han visto videos en los que ponen al bebé en el agua y el bebé solito quiere nadar o patalea? No les recomiendo que lo hagan porque si el niño a veces traga agua y peor un niño que usted esté sospechando un trastorno neurológico, después lo va a tener ahogado y mejor no intente evaluar ese reflejo, ¿sí? Pero existe, ¿ya? Esos serían los reflejos arcaicos o reflejos atávicos, ¿verdad? ¿Sí? Usted los valora en el neonato, los valora en el lactante y los sigue valorando porque tiene que a cierta edad desaparecer esos reflejos, ¿ya? El hecho de que no desaparezcan es anormal, ¿sí? ¿Por qué tienen que desaparecer? Porque tienen que ser reemplazados por respuestas voluntarias o por respuestas de vías piramidales o de vías superiores, ¿sí? O sea, eso es como que una respuesta provisional. Mientras no llegue el jefe, manda el subjefe, ¿verdad? Mientras no se haya desarrollado suficientemente el encéfalo, la médula toma el control o los centros inferiores toman el control y dan respuestas automáticas. Pero una vez que se desarrolla el encéfalo, ya no hay que hacerle caso, ya una vez que llegó el gran jefe, ya no hay que hacerle caso al subjefe, hay que hacerle caso al jefe. Entonces el jefe dice, bueno, ahora mando yo. Entonces ya el reflejo debe inhibirse, debe ser reemplazado. Por ejemplo, el reflejo de succión.
desaparece como reflejo de succión, ¿ya? Pero sigue habiendo succión, ¿por qué? Pero como respuesta voluntaria, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si usted le pone a un bebé, le pone un chupón y el bebé succiona el chupón. Usted le pone un dedo, le succiona el dedo. ¿Ya? Pero ya después no es así, pues ya después el niño se debe dar cuenta que esto no es comida y ya no lo succiona. Entonces ya no es un reflejo, sino una respuesta consciente, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Estamos claros, ¿no? Sí. Bueno, entonces esta es valoración de reflejos. Y por supuesto el resto de reflejos, que son los reflejos osteotendinosos y cutáneos que ustedes ya conocen. ¿Qué más? Ahora que hablamos de la exploración física, quizás también debimos haber preguntado como antecedente personal estreñimiento o algún síntoma gastrointestinal, porque podría buscar en la espalda o en la región lumbar alguna mancha o alguna bolita o pelo para descartar espina bífida. Así es. Por eso le decía los hábitos de evacuación, ¿no? La incontinencia urinaria, cuando hay incontinencia urinaria, usted tiene que darse cuenta que no siempre eso significa que no funciona, que no funciona la labor neuromuscular de los esfínteres, ¿no? Puede darse incontinencia por rebosamiento, ¿sí? Cuando hay vejiga neurogénica, como es el típico caso de los mielomeningoceles, que tienen vejiga neurogénica y estreñimiento neurógeno, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que la vejiga se llena hasta tal punto que ya no puede contener más orina y entonces eso no se manifiesta como retención urinaria. O sea, usted le pregunta al niño orina, sí orina, ¿ya? Pero está orinando por goteo, todo el tiempo se está orinando, ¿ya? No es lo mismo que el niño que micciona, pasa un tiempo, vuelve a miccionar, pasa un tiempo, vuelve a miccionar, no. Este niño todo el tiempo le está goteando orina, ¿ya? Porque la vejiga ya no puede contener más, ¿sí? Y siempre la vejiga va a estar llena, ¿ya? Entonces eso puede ser interpretado como incontinencia, pero realmente es orina por rebosamiento, ¿sí? Y asimismo el estreñimiento, ¿no? Que puede significar, pues, puede tener causa neurológica, ya sea del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso entérico, como en la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Bueno, y ya que mencionas eso, pues en el examen físico uno examina la columna vertebral, ¿no verdad? Uno examina la piel. Y miren ustedes que el examen de la piel en el estudio del sistema nervioso es importantísimo porque la piel y el sistema nervioso tienen un mismo origen embriológico. El ectodermo da origen a la piel y al sistema nervioso. Entonces existen muchas enfermedades que precisamente se manifiestan en la infancia que se llaman enfermedades o síndromes neuroectodérmicos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando yo les pasé el video sobre embriología y sobre trastornos de la ontogenia, allí revisen y van a ver ustedes una cantidad de síndromes neuroectodérmicos que pueden haber, ¿sí? Entonces, si usted revisa la piel y encuentra manchitas blancas, encuentra manchitas café con leche, encuentra angiomas, encuentra cualquier cosa rara, encuentra piel de naranja, encuentra hipertricosis, encuentra lo que sea. Eso puede corresponder, encuentra un mechón de pelo de otro color. Usted, cualquiera de esas cosas puede corresponder a un síndrome congénito que haya afectado el primer trimestre de desarrollo cuando estaba el ectodermo y que por lo tanto produjo malformaciones tanto en la piel como en el sistema nervioso, ¿sí? Porque el paciente no se va a quejar de que tiene una mancha hipocrómica, ¿no? Nadie se va a quejar de que tiene ¿sí? Pero si usted tiene un paciente con convulsiones y le revisa la piel y tiene manchas en hoja de fresno, pues usted ya
de por sí dice, pues este paciente tiene esclerosis tuberosa, ¿ya? O tiene manchas lineales, usted tiene hipopelanosis de Hito, o tiene un angioma, aquí tiene un síndrome de Sturge-Weber, ¿ya? Usted ya, o tiene, qué sé yo, mancha café con leche o neurofibroma, tiene neurofibromatosis, ¿sí? Pero todas esas son síndromes neurocutáneos, ¿ya? Entonces es importante el desarrollo de la piel. Y por supuesto, particular cuidado hay que tener en el estudio de la piel del cráneo y de la columna vertebral, porque aquí es donde se producen las disrafias, ¿no es verdad? Ya. Por supuesto, un paciente con anencefalia no va a ser difícil que lo diagnostiquen, por lo menos eso creo yo, pero un paciente con un trastorno más leve, con una espina bífida oculta o esto, pues ya no siempre es tan sencillo. Hay que palpar la columna vertebral, ¿no? Sobre todo si usted encuentra algún signo en la región lumbosacra, que siempre tiene que revisarse, ver si hay hipertricosis, si hay piel de naranja, si hay un hoyuelo, si hay una fosita, si hay algo raro. Tiene que palpar la columna vertebral. Entonces, siempre tiene que palpar las apófisis espinosas. Si en la región lumbosacra usted encuentra que hay dos puntas en vez de una, entonces eso es lo que se llama espina bífida, ¿no? Pero en realidad no es una apófisis espinosa bífida. Usted sabe que son las dos láminas de la vértebra porque no se ha formado la apófisis espinosa. Está abierto atrás, ¿no? Entonces eso puede... la palpación del cráneo, la observación del cráneo, si hay zonas de alopecia o si hay zonas de aplasia cutis, pero también la palpación de las fontanelas y de las suturas, ¿no? Que ustedes saben que puede haber diversos trastornos que la medición del perímetro cefálico, como bien dijo, ¿qué más? Bueno, entonces eso en piel y faneras y mucosas, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Dime, Guacho. Es que una vez cuando estaba en primer semestre, había terminado de leer del libro de embriología, cresta neural, y estaba por la calle y vi a un señor con heterocromía y con un mechón blanco, y me dieron ganas de decirle, señor, usted tiene enfermedad de Warren. Sí, así le pasa a uno. Creo que un grupo de ustedes vio un caso de una encefalocele anterior, ¿no? Que tenía una masa en la boca. No me acuerdo si en algún grupo de ustedes. Sí, doctor. Eso, ¿no? Sí. Ya. Entonces, los encefaloceles, uno está acostumbrado a verlos a nivel occipital, pero hay encefaloceles más raros, encefaloceles frontales, hay encefaloceles frontonasales, hay encefaloceles laterales. En este caso teníamos uno pues, que representaba como una masa saliendo por la boca, ¿no? Entonces, otra cosa, aquí hay que ver las facies, pues, ¿no? Hay muchas dismorfias que corresponden a alteraciones congénitas del sistema nervioso y sobre todo, acuérdense que los ojos se forman, digamos, los ojos tienen un origen doble, ¿no? La parte de atrás es ectodérmica y la parte de adelante es mesodérmica, ¿sí? Pero el mesodermo, lo que se forma de la parte del mesodermo, o sea, la parte de delante del ojo, los párpados, todo esto, se forma como respuesta a la inducción que hace la parte nerviosa. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que del diencéfalo derivan las placodas ópticas, se forman los nervios ópticos, se forma la parte neural de la retina, y eso es lo que estimula a que la piel, digamos, el mesodermo y la parte anterior se forme el resto del ojo. ¿Ya? Entonces, si usted tiene una malformación congénita, puede tener alteraciones en la formación de los ojos también. Lo típico es, por ejemplo, en la holoprosencefalia, ¿no? Ustedes saben que en el desarrollo se forman primero 3 vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y el prosencéfalo se divide para dar los hemisferios cerebrales, el telencéfalo y el diencéfalo en medio, ¿no es verdad?
Y asimismo se tiene que dividir y hacer 2 placodas ópticas para tener 2 ojos. La holoprosencefalia es cuando no hay esa división o cuando esa división no es completa. Entonces, usted tiene un cerebro en el que hay un solo ventrículo, no ventrículos laterales y terceros, sino un solo cavidad. La cisura interhemisférica está incompleta o no está. ¿Sí? Entonces no se diferencia. Y asimismo, usted va a encontrar en los casos leves simplemente que los ojos están muy cerca uno del otro. Eso se llama hipotelorismo ocular, ¿no es verdad? Pero en los casos graves ya encuentran lo que se llama ciclopía. ¿Se acuerdan de los cíclopes en la mitología griega? Que tienen un solo ojo. Usted puede encontrar, como es un recién nacido, que tenga una sola hendidura palpebral y los 2 ojos dentro de la misma órbita. O los 2 ojos medio fusionados, un ojo con 2 pupilas, por ejemplo. O simplemente un ojo y nada más, un solo ojo en el centro. ¿Ya? Y a veces ni siquiera bien formado, a veces solo un muñón aquí que... ¿ya? Entonces, esos son casos graves de holoprosencefalia, ¿no? ¿Ya? Pero los casos más leves pueden que simplemente usted observe nada más un ojo muy cerca del otro. ¿Sí? Entonces, de pronto un caso grave ya el niño nace muerto o muere al poco de nacer, pero los casos leves a lo mejor usted los encuentra porque presentaron convulsiones o porque presentaron retraso psicomotor o alguna otra, o temblores o alguna otra manifestación. ¿Sí? Ya, y pues normalmente uno sabe que el hipotelorismo puede ser una variante normal, así como el hipertelorismo ocular puede ser una variante normal. Hay personas que son normales y tienen los ojos muy separados o muy juntos, ¿ya? Sin tener ninguna patología, ¿no? Pero usted tiene que fijarse, porque eso puede ser que corresponda. A lo mejor genéticamente le correspondía tener los ojos un poco más separados y los tiene un poco más unidos de lo que le correspondía, de lo que tienen sus familiares, etcétera, ¿no? ¿Sí? Bueno, y por supuesto diversos síndromes dan facies características, ¿no? ¿Qué más? En examen físico. Bueno, ya hablábamos de las anomalías faciales, los dimorfismos, quizás orejas muy caídas, o sea, con implantación muy alta, muy baja, implantación del cabello normal, Polidactilias. el puente nasal muy ancho, labio leporino y ese tipo de cosas. Muy bien. Acuérdense también de ver cómo es las reacciones del niño, ¿no? El nivel de conciencia, ¿no? Cómo está el tono muscular, porque no solamente es el reflejo, usted tiene que ver si el niño, el bebé normalmente tiene que estar semiflexionado, ¿no? ¿Ya? Y no completamente rígido tampoco, ¿no? Si hay una hipertonía o si hay una hipotonía, si el niño está aguado, se lo ve, ¿ya? El llanto, ¿no? ¿Ya? O el lenguaje, si es que es un niño mayor. Y si es mayor, la marcha, ¿no? A veces uno se olvida de valorar porque el paciente está hospitalizado, está acostado, ¿no? Entonces, la marcha, la coordinación. Si usted está sospechando un síndrome cerebeloso, un ataxia, tiene que hacer las pruebas cerebelosas, pues no suponiendo que tiene la edad como para obedecerle y hacerlo. Tiene que hacer las pruebas porque usted no puede diferenciar. El paciente viene con diagnóstico de ataxia, muchas veces con diagnóstico de ataxia, porque nunca confíen en otro médico. Viene con diagnóstico de ataxia y lo que tiene es un trastorno de la marcha, pero que no es por ataxia, ¿no? Porque el médico suele pensar, no camina bien, ataxia. No, eso no es así. El paciente puede no caminar bien porque le duelen los pies. El paciente puede no caminar bien porque le duelen las pantorrillas, porque tiene una miositis infecciosa. El paciente puede no caminar bien porque tiene una artritis, porque tiene una coxavara, porque tiene ¿ya? Porque ¿ya? El niño puede no caminar bien
porque por razones psicológicas, porque estás técnico, porque no le da ganas ni de vivir, anda arrastrando los pies, ¿no? Ya, el paciente puede no caminar bien por que tiene, ¿cómo es? Porque se le baja la presión, porque tiene lipotimia. El paciente puede no caminar bien por muchas razones, porque no ve bien, ¿ya? ¿Sí? Porque no tiene buena propiocepción. Por muchas cosas puede no caminar bien. No significa necesariamente que tenga ataxia. Para diagnosticar ataxia, usted tiene que hacer las pruebas de ataxia, ¿ya? Usted tiene que hacer las pruebas de Onarita, rodilla y Romber y todas las cosas que ustedes deben haber estudiado, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ahí usted ve que no hay coordinación, ahí puede decir usted hay ataxia, pero mientras tanto lo que tiene un trastorno de la marcha y nada más, usted puede imaginarse muchas cosas ahí. ¿Sí? Bueno, por supuesto, perdón. ¿Valorar el nivel de memoria o no? La memoria, sí, lo que pasa es que estamos en examen físico, es un poco difícil valorar la memoria, ¿no? Eso serían antecedentes. O La sensibilidad. amnesis. Valorar la sensibilidad, que es algo que a veces se olvida cuando el paciente tiene un síntoma más llamativo. Por ejemplo, el paciente puede tener una hemiplegia, una parálisis, y además perdió la sensibilidad en una parte del cuerpo, en una pierna o en una parte de la cara, pero eso no le llama la atención, pues. ¿Ya? Cuando el paciente tiene convulsiones, le llama la atención las convulsiones. Cuando el paciente tiene parálisis, le llama la atención de la parálisis. ¿Sí? Y no refieren otras cosas. ¿Sí? Ya. Normalmente un paciente no viene, me quejo porque no me duele tal parte del cuerpo. No, ¿sí? El paciente no se va a quejar de eso, pero usted tiene que valorarlo, ¿ya? Entonces, usted tiene que completar el examen neurológico y como ya les decía en las hemiplegias, tiene que examinar pares craneales, ¿no? Tiene que examinar sensibilidad, tiene que examinar pares craneales. Bueno, y como otra cosa que es importante para ver trastornos psicológicos es valorar si hay autolesión, si hay lesiones, porque los traumatismos recibidos, los maltratos, los traumatismos accidentales y las autolesiones infligidas pueden indicar muchas cosas, ¿ya? Usted tiene que revisar autolesiones sobre todo en los sitios más accesibles, los más frecuentes que son la cara, los brazos, las extremidades superiores, ¿sí? Porque usted puede encontrar un adolescente con cortes en los antebrazos y ya sabe que se ha querido suicidar. Usted puede encontrar un paciente que tenga heridas en los muñones y puede ser que haya golpeado o que se haya mordido, ¿sí? En los labios, a veces se muerden ellos mismos como autolesión, ¿no? O en síndromes de insensibilidad congénita, ¿no? O en trastornos psicológicos o psiquiátricos, ¿sí? El cuello, ¿no? ¿Cómo es la presencia de pinchazos, ¿no? Cabello arrancado, ¿no? Inyecciones, ¿no? O típicamente el drogadicto, ¿no? Que tiene un pinchazo por inoculaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces todas esas cosas tiene que revisar como parte del examen. Y por último la parte cardiovascular, ¿no? Porque ustedes saben que hay trastornos que significan que hubo isquemia o que hubo trombosis o que hubo infarto cerebral o cualquiera de esas cosas. Y pues, si usted tiene, yo todavía me acuerdo que estábamos con un profesor, ¿cómo es? Que le decíamos,
que le decían que él adivinaba lo que tenían los pacientes, que ya ni los examinaba. Y un chico para molestarlo le dice, a ver, mire ese paciente que está allá, dígame qué tiene. Y él lo ve, estaba como a 2 metros del paciente, y él le dice, tiene un soplo cardíaco. ¿Ya? Y no había conocido al paciente antes. ¿Ya? Era un muchacho de 15 años que caminaba como cojeando. Y entonces los chicos le dicen, ¿qué vas a creer? Hable serio, ¿no? Vaya, ocúltelo, tiene un soplo. Lo van a ocultar y tenía un soplo cardíaco. ¿No? Y entonces le pregunta, ¿y cómo sabía que tenía un soplo cardíaco? Pues muy simple, yo reconozco esa marcha. Esa marcha quiere decir que el paciente tiene hemiplegia, esa es una marcha hemipléjica, y tiene 15 años. A los 15 años con hemiplegia, ¿por qué va a ser? Tiene fiebre reumática y ha hecho un trombo. ¿Ya? Entonces, lógicamente que usted no se va a poner a adivinar, pero usted ya sospecha, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, la valoración, usted tiene que valorar presión arterial, pulso, soplos cardíacos, soplos carotídeos, ¿no? Porque todas esas cosas pueden significar la presencia de predisposición a hacer eventos vasculares cerebrales, ¿no verdad? ¿Sí? Lo mismo si hay alguna otra cosa más evidente como cianosis o fenómeno de Raynaud o alguna cosa, pues ya también es más fácil de ver, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso en examen físico. Bueno, ya son las 4 de la tarde, entonces hemos revisado más o menos cómo es la semiología, ¿no? ¿Todavía tenemos clase la próxima semana? Sí, doctor. Esa es la última semana de clase, ¿no? Sí. Bueno, entonces la próxima semana podríamos ver casos. Está bien, doctor. Ya. Sí, me quedan 3 semanas en sistema nervioso porque ustedes... Qué terror, ya no les asusta tanto el sistema nervioso. Me pone nervioso. Imagínense si hubiéramos Me pone visto nervioso. casos. ¿Qué me imagino? Si hubiéramos visto los casos sin haber tenido el recordatorio. Habrían tenido más motivación para estudiar. Ujú. Sí, pues, pero es que esto de haberles dado otra vez toda la carrera de medicina en un curso de pediatría es medio... Bueno, entonces nos vemos, voy a ver si les paso algunas cosas que lean, aunque creo que ya tienen algunas cosas para revisar, algunos videos para ver, ¿no? Para que reconozcan y nos vemos en la próxima clase. Suerte. Buenas tardes. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor. Cuídese. Que me cuide, me manda a cuidar, ese es cuento.